Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, mis amados amigos y hermanos, en esta poderosa mañana. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Esta mañana una vez más estamos aquí para llevar el consejo de la palabra. Así que rápidamente saludamos a cada uno de ustedes con un fuerte gloria a Dios y le damos gracias a Dios, aleluya, por cada uno de mis amigos y hermanos que están en sintonía siempre para, aleluya, escuchar la verdad. Así que vamos a poner rápidamente en manos de Dios este tiempo para entrar con el mensaje de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta hora, en esta mañana, por este tiempo, por este privilegio una vez más de impartir tu palabra. Padre, glorifícate, que tu palabra corra y sea glorificada, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Neman Soja Yasama, en el nombre de Jesús. Háblame, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos hambrientos y sedientos de tu palabra, hambrientos y sedientos de tu verdad, y que tu palabra corra y sea glorificada, Dios mío, Padre amado, y haga la obra para la cual tú le envías, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias, Dios mío, tú eres fiel, en el nombre de Jesús, Padre amado, glorifícate. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que rápidamente vamos a la palabra. Juan capítulo 20, versículos 22. Juan capítulo 20, versículos 22. La palabra la leemos siempre honrando, aleluya, a los tres que dan testimonio en el cielo, en el nombre del Padre, Jehová Dios de los ejércitos, en el nombre del Hijo nuestro Señor Jesús el Cristo, Hijo del Padre, y en el nombre del Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre envió en el nombre de su Hijo Jesús. Y la iglesia amada, la iglesia de Cristo, dice amén. Su letra dice, Juan capítulo 20, versículo 22, dice así. Escuche bien. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Mira qué poderosa palabra. Donde esté el Espíritu de Dios, allá hay libertad, aleluya. Donde esté el Espíritu de Dios, no serás esclavo más del pecado. Juan 20, aleluya, capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló Jesús y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos, porque Dios les dio a los discípulos poder y autoridad, y también ha dado poder y autoridad a la iglesia de esto. Dice la palabra que Jesús vino, aleluya, y sopló, aleluya, a los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Todo aquel cristiano, toda aquella cristiana, cuando vino a los pies de Cristo, cuando aceptó a Jesús, aleluya, entonces el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de, aleluya, del Hijo de Dios vino, aleluya. Dios lo mandó a cada uno de nosotros, y es el Espíritu, gloria a Dios. Ahí está la palabra, la profecía que Dios habló. La palabra se cumple cuando usted recibe a Jesús, amado amigo. El Espíritu del Hijo de Dios viene a usted. El Espíritu del Hijo de Dios viene a su vida, y ahora usted, aleluya, por medio del Espíritu de Jesús, aleluya, ahora usted es como un hijo de Dios, es ahora coheredero con Cristo, y ahora somos hijos de Dios, aleluya, por medio de Cristo Jesús. No somos hijos, aleluya, como Jesús, único, unigénito, sino, aleluya, hijos adoptivos, porque ahora el Espíritu que Dios hizo morar en su Hijo mora en nosotros. El Espíritu de su Hijo, dice la palabra. A quienes remitieren los pecados, le dijo Jesús, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Es un poder que Dios ha dado a la iglesia también. Por eso cuando venimos, aleluya, hacemos la oración de fe a cada amigo, a cada hermano, aleluya, que acepta a Jesús. Entonces, aleluya, oramos en el nombre de Jesús que esos pecados son perdonados, y clamamos al Padre para que lave esos pecados en la sangre de su Hijo, el sacrificio que se hizo una vez y por todas. El tema de esta mañana es: donde esté el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Ya no serás esclavo más del pecado, porque cuando Jesús perdona, cuando Dios perdona, eres libre. Le mansoja la yasama, el yugo se pudrirá a causa de la unción, dice la palabra. Así que no pueden dar un hermano como andaba antes en el mundo. No pueden dar un hermano como andaba antes en el mundo, porque ahora es nueva criatura, y el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesús, Dios lo envía a ese hombre y a esa mujer, de tal manera que ahora Dios lo mira como un hijo suyo, como una hija suya. Le mansoja la yasama. Mire qué terrible, mire qué poderoso. ¿Qué nos dice Juan 3, aleluya? Juan capítulo 4, 23 al 24. Juan capítulo, aleluya, 4. Mire bien lo que dice la Escritura. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 dice así: mas la hora viene, escucha bien, y ahora es, dijo Jesús, cuando los verdaderos adoradores
en el Evangelio, gloria a Dios, que todo adorador que va a presentarse delante de Dios para rendirle culto, para rendirle adoración, tiene que hacerlo en espíritu, en verdad. No tiene que ser hipócrita, no tiene que ser, aleluya, un zarandajo viejo que quiere venir a verle la cara a Dios, sino que tiene que hacerlo en espíritu, pero en verdad también. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, dice la palabra. Así que si usted no ha recibido el Espíritu Santo, usted no es de Dios. Usted no es de Dios. Cuando recibimos a Jesús, el Espíritu de su Hijo, Dios lo envía a nosotros. Pero está la promesa, aleluya, el Espíritu Santo de Dios que vendría, aleluya, la cual ya hablaremos más adelante. Entonces dice la palabra, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta es la hora, este es el tiempo, gloria a Dios, aleluya, en que debemos adorar como Dios demanda, como Dios merece. Pero la gente se acerca, aleluya, no en el espíritu, sino en la carne. El espíritu, estamos hablando del espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, porque nosotros somos espíritu, no el Espíritu Santo. Entonces, aleluya, Dios quiere que nos acerquemos en espíritu. El sentir de la carne es muerte, pero el sentir del espíritu es vida y paz. Así que toda ofrenda Dios la va a recibir si venimos delante de Él en el espíritu, no en la carne, no con el basurero de la carne encima, no con la carne, aleluya, alibrestada, no con la carne y en pecado, sucio, contaminado. Dios no recibe la ofrenda de ningún cerdo y ni de ningún perro. Dice la Biblia que Dios acepta la ofrenda de los santos, de los justos, de los perfectos, de aquellos que le adoran, pero que le adoran en espíritu y en verdad. Creo que es poderoso. Y tales adoradores busque el Padre. A Dios no le agrada esa gente charlatana, mentirosa que está en la carne, sirviendo, cantando, predicando, que está, aleluya, agradando al diablo, agradando al mundo, agradándose a ellos mismos, agradando a la carne y quieren agradar a Dios. Eso no puede ser. Tales adoradores busque el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y todos somos espíritus ministradores, dice la palabra. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero el que no tenga el espíritu está bajo esclavitud, está bajo el yugo del pecado, está bajo el yugo de la carne, bajo el yugo del mundo, bajo el yugo del diablo. Y aquel que peca, esclavo del pecado, dice la palabra. ¿Qué nos dice, gloria a Dios? 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. Mira bien lo que dice la Escritura. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mire, debe haber libertad en ese hombre y en esa mujer, porque cuando vienen los pies de Cristo, aleluya, Dios envía el Espíritu de su Hijo a ese hombre y a esa mujer, y ahora Dios lo mira como un hijo y como una hija. Pero ese Espíritu, ese poder, tiene que libertarlo. Ya no tiene que ser esclavo del pecado, tiene que ser un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si de verdad, aleluya, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo de Dios ahora mora, ha sido enviado al corazón de ese hombre y esa mujer tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Ese hombre y esa mujer ya no son la vieja criatura, sino que son nueva criatura. Porque, aleluya, ya no es el que vive, sino que el Espíritu del Hijo de Dios ha venido y ha hecho morada dentro de él. Y dice la Biblia, aleluya, que allí hay libertad ahora para dejar la basura, allí hay libertad para dejar lo malo. En esa congregación donde está Dios, aleluya, ahí hay santidad, hay, aleluya, gozo, hay bendición del Espíritu Santo. Entonces allí va a haber libertad. Pero esas iglesias donde no mora Dios, donde 2 o 3 estén reunidos, Dios Jesús, ahí estaré yo. Mire, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, no en el nombre del Papa, no en el nombre del sacerdote, de algún pastor sectario hereje, o en el nombre de algún nombre, no, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, a quien Dios le ha dado nombre sobre todo nombre. Aquí no vale cualquier nombrecito, aquí lo que vale es el nombre del Hijo de Dios, Jesús. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cómo es posible que si en una iglesia el Espíritu de Dios está, el Espíritu de Jehová se pasea, el Espíritu Santo se mueve? ¿Cómo es posible que esa gente va a estar atada? ¿Cómo es posible, aleluya, que esa gente va a estar esclavo del pecado? No puede ser. Donde esté el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Los endemoniados son libres, aleluya, los paralíticos se levantan. ¡Qué terrible! ¿Qué nos dice Lucas 4, 18 y 19? Lucas 4, 18, 19. Mire bien.
Lucas 4, 18, 19 dice su letra: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu de Jehová estaba sobre Jesús. Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo y fuego. La promesa: todo aquel que es bautizado con el Espíritu Santo y fuego, dice la palabra de Dios, que está ungido por Dios. Está ungido porque esa es la unción que desciende de lo alto. Y entonces dice que fue lo que sucedió en Pentecostés, lo que sucedió también allá, gloria a Dios, en la casa de Cornelio, lo que sucedió en Iglesia Manuel, lo que sucede en las iglesias verdaderas, que se humillan y buscan, pero deben permanecer en ese fuego. Le mansoja la yasama. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús cuando se le dio el libro del profeta Isaías y empezó a leer el pasaje que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto hace el Espíritu de Dios en un hombre, esto hace el Espíritu de Dios en una mujer, pero en este caso de Jesús, porque específicamente para esto había sido enviado Jesús. Y con el Espíritu Santo Dios lo bautizó, aleluya, para que pudiera hacer esto. Jesús dijo: yo no he hecho los demonios, aleluya, por el espíritu de Beelzebú, sino por el dedo de Dios. Porque le decían que Jesús echaba los demonios fuera por el espíritu de Beelzebú, príncipe de los demonios. Pero era mentira de los hipócritas fariseos. Lo que era que no querían creer en de verdad que Jesús era el Mesías. El Mesías significa el Cristo que fue enviado de lo alto, del cielo, quien el Padre había prometido y había profetizado a través de sus profetas que enviaría. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Los enfermos son sanos, los endemoniados son libres. Esa gente que está en la carne tiene que, aleluya, moverse el Espíritu de Dios y libertarlos y liberarlos. Por eso esa gente sigue esclava del pecado. Mire qué tremendo. A poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Esos ciegos espiritualmente y también físicamente, pero hoy casi nos ven ciegos. Hoy casi, aleluya, gloria a Dios, estamos hablando espiritualmente. A eso vino Jesús. Y esa fue la orden que recibió del Padre. Esa fue la orden y vino a cumplirlo tal como Dios se lo había mandado y como se lo había dicho, dice la palabra. Ahora estamos nosotros, que también hemos sido ungidos con el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, en esa congregación va a haber libertad. En ese hombre y en esa mujer va a haber libertad, para que Dios se mueva y santifique esa vida, santifique esa alma. En esas chuletas, los cristianos hipócritas y paganos, los de Satanás, ahí han estado celebrando Navidad con este basurero. Ahí andan en el parque y andan por todo el basurero. El mundo es el mundo, el mundo es el mundo. Estamos hablando de la iglesia. Aquellos que dicen ser cristianos, hipócritas, hijos de Satanás, vuestro padre Satanás, el diablo, les dice Jesús mismo en la cara: ¿cómo pueden ser libres? ¿Cómo van a ser libres cuando van a sus congregaciones si el Espíritu de Dios no está ahí? Y donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si de verdad el Espíritu de Dios se moviera en esta iglesia, estas almas oprimidas por el diablo, endemoniadas, serían libres. Donde verdaderamente esté el Espíritu de Dios en un hombre, en una mujer, ese hombre jamás vuelve a ser el mismo. Ese hombre jamás vuelve a la misma sandada. Esa mujer, aleluya, se mantiene santa, justa, perfecta delante de Jehová. Se mansó. Porque a causa de la unción, dice la Biblia, el yugo se pudrirá. Eso es lo que hace la unción del Espíritu Santo en el hombre y en la mujer. Por eso la importancia de ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. La promesa ya está hecha. Ya está hecha. Para todos es la promesa, dice Joel. Para todos los siervos y las siervas es la promesa. El que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mientras usted no recibe el Espíritu Santo, usted sigue siendo un carnal hijo del diablo. Así de claro es. Aunque le digan que usted va para el infierno, mentira es. Mentira. Necesita nacer de agua y de espíritu. Lo dijo Jesús. Y Jesús no es ningún charlatán mentiroso, hijo de Satanás. Y lo que Jesús dice se obedece. Se obedece al pie de la letra. Para esto vino Jesús. Y Jesús mismo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu de Dios, aleluya, está sobre mí, porque Dios había enviado el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado en las riberas del río Jordán, saliendo el agua, el Espíritu Santo descendió y hizo morada en él. Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo y fuego.
en el río Jordán. Fue bautizado Jesús con el Espíritu Santo y fuego. Y habló el Padre Celestial del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En todo aquel Hijo que Dios tiene complacencia, se mansoja la yasama. Envía el Espíritu Santo de Dios a su vida. Envía el Espíritu Santo de Dios a ese ser, a esa mujer, a ese hombre. Le mansoja la yasama. Y donde una iglesia es una iglesia agradable para Dios, Dios se mueve y se pasea ahí a través del Espíritu Santo. Amansoja le masaya, le masturi, le soquenda, la mansoja la yasama. Pero donde una iglesia está en pecado, pagana, liberal, aleluya, anatema, Dios no está ahí, Dios no se mueve ahí. El Espíritu Santo es santo, no puede hacer morada en una iglesia pagana, no puede hacer morada en un hombre sucio, en una mujer contaminada de pecado. Dios no puede hacer morada en ese hombre y en esa mujer, porque el Espíritu es santo. Le mansoja la se mansoma ahí a la basama. Este es el error de muchos. Este es el engaño que les ha metido al mucho el diablo, que creen que siendo cerdos, perros, embarrados con el mundo, paganos, anatemas, el Espíritu Santo viene y hace morada en él. Y que si Dios viene, si Jesús viene, se van a ir. Mentira del diablo. Que no te engañen, hombre. No te dejes engañar. De verdad, donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Para que las almas, aleluya, ciegas espiritualmente hablando, puedan ver a la luz de la palabra. Esta es la luz que resplandece desde esta cabina de radio en Magdalena, en Tibucá, Honduras, para todo el mundo. Desde cabina de radio El Tigre, le mansoja. La palabra de Jehová ruge como león. La palabra de Dios corre y es glorificada. Todo aquel que tenga oídos se mansó. Le manzama lama. Que oiga, dice Jehová. Que oiga mi palabra. Que oiga mi verdad. Le manzó jalaya. Donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Si de verdad Dios bautizó a ese hombre, tiene que mantener esa llanura, tiene que mantener ese robo. Si no, lo vamos a ver peor. Porque el espíritu inmundo que vuelve ahora va a traer 7 demonios peores y saber cuántas legiones más. Y ese hombre y esa mujer, su postrer estado va a ser peor que el primero. Le manzama soja. Se manzaya lía abaso llama. Miren qué terrible. El Espíritu de Jehová está sobre mí también. Yo puedo decir esto porque el Espíritu de Dios me bautizó con el Espíritu Santo y fuego. La promesa que dijo Jesús, que el Padre enviaría en mi nombre, dijo Jesús. Yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador, al Espíritu Santo. Y donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad, amado hermano. Allí hay libertad. Le mansoja la yasama. Y masturi le mansoja la yasama. ¿Qué va a entender usted si es una pelota de carne, si es una chuleta? Cuando le hablamos de esto, entonces, aleluya, humíllese a Dios, busque presencia, pídalo para que lo reciba. Entonces va a entender, porque lo va a vivir en carne propia. Soja la yasama. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Y ahora Dios nos ha ungido con poder a través del Espíritu Santo para predicar la palabra y para hacer todo lo que el Espíritu de Dios diga y guíe. Porque lo que el Espíritu dice, eso se hará. Ya no es lo que dice el reloj, ya no es lo que dice el pastor carnal, chuleta, hijo de Satanás. Ya no es lo que a mí me ocurre, es lo que Dios me manda y es lo que Dios habla en su palabra y lo que el Espíritu me dice. En una ocasión Pablo quería entrar a predicar a una ciudad y el Espíritu Santo le dijo: Pablo, ¿qué te pasa? No entres en esta ciudad, entra a la otra. Y mansoja, el Espíritu Santo le dijo: Pablo, yo quiero entrar aquí. No, a la otra que vas a entrar. No es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. Ay, Samaya, mansoja. Y el Espíritu Santo hablará lo que oiga decir de mí, de Jesús, y lo que oiga decir del Padre. Y mansoja, la yasama. Y esta palabra que predicamos le bota, aleluya, el basurero a la unicidad, a la secta maldita de la unicidad. Miren, qué facilito. Dios en su palabra le da vuelta y gato a ese basurero. ¿Qué nos dice, gloria a Dios? Hechos 10:38. Hechos 10:38. ¿Qué nos dice? ¿Cómo saber? Porque aquí no es cuestioncita de lo que dicen los hombres. No. Esto es cuestioncita, aleluya. No es cuestioncita de eso, sino de lo que dice Dios en su palabra. Y lo que dice Dios en su palabra se obedece a muerte. Le mansaya. Nadie puede hacerte dudar de lo que dice la palabra, a menos que estés en error. La misma palabra te va a poner en duda, te va a poner, aleluya, entre la espada y la pared. Dice Hechos capítulo 10 versículo 38. Bienaventurados los que oyen esta mañana la palabra. Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y no solamente lo oyen, sino que la guardan, lo obedecen. Dice su letra: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Mire lo que dijo Pedro. Pedro predicándole en aquel tiempo. Pedro predicó. Y entonces dice la palabra, gloria a Dios, cuando Pedro predicó, aleluya, allá cuando fue a Cornelio, gloria a Dios. Cuando fue, gloria a Dios, aleluya, dice la palabra que les predicó. Y entonces les dijo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanidades, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Pedro vio que también sobre los gentiles, ay, Samanta, Lema y Soja, en la casa de Cornelio el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo salió a la carrera. También sobre los gentiles se derramaba el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Empezó Cornelio a danzar. Y empezó Cornelio a hablar lenguas. Siman, Soja. Y empezaron, aleluya, toda la familia de Cornelio. Todos fueron bautizados. Así como dice Pedro, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. A Jesús Dios lo bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Por eso Saman daban Soja la Yasama. A Jesús no lo podía parar nada ni nadie. No te va a parar el diablo tampoco a ti. Si Dios te bautiza con el Espíritu Santo y fuego, que fue el bautismo con que Dios bautizó a Jesús, y que Jesús habló y prometió que también Dios lo bautizaría con el bautismo con que Él fue bautizado. Esta palabra le vuela el basurero a la unicidad, allá al estiércol, al infierno. Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Dios lo bautizó a Jesús. Y todo aquel, aleluya, que Dios se siente agradado de él, Dios envía su Espíritu. Todo aquel que de verdad quiere servir a Dios, quiere vivir una vida agradable a Dios, Dios envía el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo ahora lo va a santificar por completo. Y a causa de la unción, el yugo se pudrirá. Mire qué terrible. Yo antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo tenía una atadura. Dije yo, esta atadura me va a llevar el diablo. Pero cuando Dios, dije yo, me bautice con el Espíritu Santo y fuego, entonces yo venía empezando, escucha bien, esta atadura va a ser rota. Porque dice la Biblia que a causa de la unción el yugo se pudrirá. Así fue. Gloria a Dios. Desde entonces no hemos vuelto a ser el mismo. Todo Dios está a través del Espíritu Santo en mí. Todo Jesús está a través del Espíritu Santo en mí. Entonces, aleluya, el Espíritu Santo hace morada en ese hombre y en esa mujer. Y entonces el Espíritu Santo ahora lo va a guiar a toda buena obra y a toda verdad, a toda justicia. Y lo va a dirigir y lo va a hacer andar por sendero de verdad, de justicia, que le agraden a Dios. Porque donde el Espíritu de Dios está, allá hay libertad, para que ese hombre ahora sea verdaderamente libre del pecado, verdaderamente libre de la esclavitud, del yugo de pecado, dice la palabra. Por eso vemos gente atada, por eso vemos gente endemoniada en las iglesias, por eso vemos, aleluya, gente carnal en la iglesia. Porque como si ahí no se pasea el nazareno, si ahí no se mueve el Espíritu Santo de Dios, ahí no hay libertad, ahí está la gente atada. Predicamos la palabra como con dolores de parto, viendo cómo las masas, las multitudes se van a perder y se van a ir al infierno. Porque donde no está el Espíritu de Dios, ahí la gente está atada por el diablo. Ahí la gente está como el mismo mundo. No les amanece. Los pastores mismos, los líderes mismos, son los primeros muertos, arandajos viejos, dormilones, que no le dan lugar al sometimiento. Ellos son los primeros muertos. Aquí no es de que hables tres lenguas. Aquí es de que de verdad camines en el poder del Espíritu. Aquí es de verdad, aleluya, gloria a Dios, que el Espíritu de Dios está en ti. Y eso es lo que vas a transmitir a los demás. Yo soy bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Y quisiera que todos fueran bautizados con el Espíritu Santo y fuego, como yo soy bautizado. Predícale mi palabra, me dice Jehová. Predícale que donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Jamás van a volver a ser el mismo. Mire, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. El Padre Celestial, Dios, envió el Espíritu Santo sobre Jesús. Me bautizó con el Espíritu Santo y fuego. A los jesusolos no les gusta esto, porque los jesusolos están locos de remate, están errados. Dicen que Jesús es el Espíritu Santo. Qué raro que si Jesús es el Espíritu Santo fuera bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Y qué raro que si Jesús es Dios, el Padre Celestial, entonces, aleluya, gloria a Dios, como Dios estaba allá hablando del cielo y Dios lo bautizó. Estos están bien brutos y se meten a inventar un montón de basura que no le respalda la palabra. Pero la palabra le da vuelta el gato a esto, hombre.
¿Qué nos dice, aleluya, gloria a Dios? Mateo 20, 23. Mateo 20, 23. Por eso siempre le enseñamos, no se deje engañar. Estudie la Biblia, lea la Biblia. Mira, que lea la Biblia no traga cuento. Mateo 20, 23. Y les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para que les está preparado por mi Padre. Los hijos del trueno, Juan y Jacobo, vinieron delante, aleluya, gloria a Dios, delante de la presencia. Los hijos de Zebedeo vinieron delante de Jesús y le dijeron: Señor, permítenos que en tu reino yo me sienta a tu derecha y mi hermano a mi izquierda. En otro aleluya, evangelio dice que la madre vino y le dijo: permite que mis hijos uno se sienta a tu derecha y el otro a la izquierda. Jesús les dijo, mira lo que les dijo Jesús. Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso con que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Todos tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo que fue bautizado Jesús. Todos. Y aquel que, mire, si Jesús fue bautizado, aquel que no lo reciba, la palabra dice que no va a heredar el reino de Dios. Dijo Jesús, no lo dice el Papa, para que digamos: ay, que la Iglesia Católica, la gran ramera, inventa mentiras. No, no, no. Está escrito en la palabra. No es el pastor sectario que lo dice, está escrito en la palabra. A la verdad de mi vaso beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Hablando así del Espíritu Santo y fuego, el Señor, con el cual Dios lo había bautizado a él. Los otros 10 se molestaron porque vieron que estos querían reinar con Jesús y dejaban a ellos allá a un lado. Jesús les dijo: el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos por quien mi Padre los tiene ya preparado. No es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús está a la derecha del Padre Celestial, el Espíritu Santo está allá a la izquierda, y estos querían usurpar los tronos. Estos como que ya andaban con el poder del diablo, que querían usurparle prácticamente el trono a Jesús. En el cielo hay muchos tronos. Y Padre mío, le dice el Señor: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes del mundo ser. Hay muchos tronos en el cielo. La unicidad se pierde porque quiere. Así que todo aquel que tiene que, aleluya, gloria a Dios, participar, tiene que participar de este bautismo del Espíritu Santo y fuego. Dijo a Jesús claro. Así que si usted es cristiano, va a recibir el bautismo del Espíritu Santo, que está esperando, pídalo. Donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Jamás va a volver a ser el mismo. La gente sigue esperando que la atalaya de Jehová caiga en pecado, que la atalaya de Jehová verlo caído. ¿Cómo lo van a ver caído? Si todo Dios está dentro de él, si todo Jesús está dentro de él y no lo deja caer, porque a través del Espíritu Santo, Dios, aleluya, y Jesús hacen morada dentro de la atalaya de Jehová, hombre. Y entonces, ¿cómo? No, pero hay otros que han caído, pero por brutos, porque se han descuidado. Si que el que se descuida aquí, que lo lleva a la corriente, el que se duerme. El diablo anda con un espíritu de dormilona, durmiendo un montón. Y el diablo anda como bombero del infierno, apagándole el fuego a muchos. Ahora están caídos y ahora están en pecado. Donde el Espíritu de Dios hay libertad para no pecar, para no estar esclavo del diablo ni del pecado. Eso es lo que no entienden estos cristianos paganos. Y esto, como esta palabra no se las predican a ellos. Y lastimosamente para ellos la palabra, la verdad, no es de bendición, sino de maldición, dicen. ¿Por qué? Porque no quieren ser confrontados por la verdad. Pero nosotros le predicamos a aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces Jesús dijo claro, y esto es para todos, no solo para aquellos dos. Aleluya. A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado por mi Padre. En Pentecostés se cumplió esta palabra. No solo aquellos dos recibieron, todos recibieron. Y no solamente los judíos, también los gentiles recibimos el bautismo del Espíritu Santo, porque ahora en Cristo ya no hay judío, ya no hay gentil, griego ni escita. Ahora todos somos hijos de Dios si recibimos a Jesús, el Hijo de Dios que Dios envió. Si recibimos a Jesús,
ahora somos hechos hijos de Dios. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Él. No, de ser hechos hijos de Dios. Esto es por medio de Jesús. ¿Qué nos dice Mateo? Aleluya, Isaías 10:27. Isaías 10:27 dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Quiero tomar esta partecita de este versículo: y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vamos a tomar esa partecita. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre un hombre y sobre una mujer, o sobre toda una congregación, y bautiza a medio mundo, olvídese, esa iglesia jamás va a volver a ser la misma, a menos que todos sean aguados y descuiden. Porque si todo Dios está dentro de mí y todo Jesús está dentro de mí, por medio del Espíritu Santo, y que yo me vuelva atrás como el perro, como el cerdo, no, eso es. Por eso dice la Biblia que es imposible que una vez los que fueron iluminados con la verdad y recayeron vuelvan a ser levantados. Haya un sacrificio que pagar por ellos. Es imposible que los que recayeron vuelvan a levantarse. Hasta la fecha yo no he visto a ninguno. A ninguno. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando la unción del Espíritu Santo de Dios viene sobre ese hombre y sobre esa mujer, aleluya, el yugo del pecado en su vida, en la cerviz del diablo, gloria a Dios, ese corazón duro, ese corazón rebelde, se va a pudrir ese yugo de pecado. Y ahora usted va a ser un siervo, una sierva de Jehová, que ahora le van a decir: porque andas como viejita vestida, ¿no? ¿Qué te pasó que ahora vestís falda larga? ¿Qué pasó? Los pantalones, los dejaste la pintura, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Aleluya, ya no te vemos en la feria, ya no te vemos escuchando música mundana, diciendo malas palabras, ya no te vemos viendo basura en la televisión, todo basurero que sale ahí, ya no te vemos celebrando Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre, ahora te molesta más bien Día del Pastor, Día del Niño, Día del Perro, aleluya, y todo ese basurero que se celebra en este mundo y las iglesias paganas, hijas de la gran ramera. Entonces, es que a causa de la unción del Espíritu Santo, el yugo del pecado se pudrirá. Ese yugo del diablo, lema sama. Ya no vas a llevar el yugo del diablo sobre tu cerviz, sobre tus hombros, sino que ahora vas a llevar mi yugo, dice Jesús. Jesús dijo claro: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy más humilde de corazón. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. No estamos hablando de la mujer, estamos hablando de que pueda cumplir con la obra de Dios. Samanda lema lama, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo Jesús. Como cristianos tenemos que llevar el yugo, aleluya, de Dios. Ya no tenemos que llevar el yugo del pecado, el diablo. Y el diablo nos hace donde quiera, aleluya, porque andamos ahí enyugados con la carne, con el mundo, con el diablo, y por eso el diablo, para dejar el diablo, y vamos. No. Si vamos a llevar un yugo, es el yugo de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros, dijo Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que todo lo que Dios diga lo obedezcas al pie de la letra. Que si Dios dice: hijo, obedece esto, tú lo vas a obedecer, porque ahora ya no llevas el yugo del diablo, sino que llevas el yugo de Cristo. Pero solo a causa de la unción del Espíritu Santo en ese hombre y en esa mujer, el yugo se pudrirá. Si no, no hay otra forma. Por eso ese hombre y esa mujer que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y fe, el diablo tiene el yugo sobre él. Un yugo de esclavitud terrible. No va a decir que tiene el yugo de Dios, del Espíritu Santo, mentira. Usted sigue haciendo lo que usted quiere, usted sigue practicando lo que el mundo practica, usted sigue haciendo lo que el diablo quiere que usted haga. Entonces, si usted nunca recibe el bautismo del Espíritu Santo, ese yugo de pecado en su vida jamás será podrido, jamás, aleluya, será quitado, porque el único que rompe el yugo de pecado en tu vida es el Espíritu Santo y fuego. Eso hizo Dios a través del Espíritu Santo y fuego en mí y en todos los siervos y las siervas. Pero hay muchos que ya cuando pasa el tiempo, dicen: me voy a bajar este yugo del Señor, voy a bajarme este yugo, voy a poner el yugo del diablo de vuelta. Y vuelven a pecar y son peor que antes. Y ahora vienen con un hambre y una sed de pecar, que el diablo viene y va a traspiar con ellos. ¿Por qué? Porque el diablo dice: si voy a arrasar con este y con esta. Si en aquel tiempo no lo arrasé como quería, no anduve arando con él como quería, ahora voy a trabar este yugo de nuevo porque él viene buscándolo, así que voy a arar. Y dicen: no, y esa era cristiano. Oye, maricón, esa era cristiana, viene lesbiana, ese borracho, qué terrible. Viene a ser su estado peor que el primero, dice la Biblia, su posterior estado.
No, pero era cristiano. No era nada. No era nada. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Hay plantas que están plantadas aún en las iglesias y en medio del pueblo de Dios, haciéndose pasar como plantas de Dios, pero no las plantó Dios, no las plantó mi Padre, dice Jesús, se manzó a la yasama, sino que las plantó el diablo. Jesús, aleluya, dice la palabra que Dios sembró, aleluya, buena planta que el hombre en el campo. Pero a la medianoche vino el maligno, el diablo, y sembró, aleluya, también entre el medio del campo cizaña. Sembró planta que no sembró Dios. Y luego cuando creció, vio que había cizaña en medio del trigo. Esa es la planta que siembra el diablo. Hay gente que no es sembrada por Dios. Hay gente, aleluya, gloria a Dios. La Biblia nos compara como plantas plantadas que no ha plantado Dios. Y entonces, toda planta que no plantó mi Padre, dijo Jesús, mire qué es que planta. Toda planta que no plantó mi Padre, dijo Jesús, será desarraigada. Ay, Samaya, ojalá. Nah, que te valde esa gente, bro. Esa gente son del diablo. Van a ser desarraigados, aunque se digan ser cristianos. Sí, mano, cuando viene la palabra, salen volando como paja. Sencillo, para saber si alguien es verdadero hijo de Dios. A la hora de venir el mensaje, ¿qué reacción tiene esa mujer? ¿Qué reacción tiene ese hombre? Y si alguien no ha recibido el Espíritu Santo y fuego, que ni diga que es de Dios. Y aquel que lo recibió pero se cuidó, que ni diga que es de Dios, ese zarandajo viejo. Ahora ya no es, porque prefirió el yugo de esclavitud, de pecado del diablo, que el yugo de Dios. Y ahora uno ya no hace lo que quiere, ahora uno ya no viste como quiere, ahora uno ya no anda como quiere, sino que el yugo de Dios es que lo guía. El Espíritu Santo le dice, ahora vas a hacer esto. Ya no corre para donde quiere, sino que ahora es guiado por el Espíritu Santo. Ay, Samaya, ahora hace lo que el Espíritu le guía, ahora hace lo que el Espíritu le revela, ahora hace lo que el Espíritu le manda, conforme a lo que está escrito en la palabra. Donde esté el Espíritu de Dios, allá hay libertad en ese hombre y en esa mujer. Esas congregaciones paganas y mundanas, Dios no está ahí, el Espíritu de Dios no está ahí. No está ahí, por eso es que la gente se mira como el mismo diablo. La gente dice, y la gente no es tonta, la gente del mundo no es tonta, la gente tiene ojos. Somos carta leída, la gente dice, esta gente anda peor que mí, ellas no andan igual que el mundo. Yo tengo familia que la mayoría están perdidos, no quieren santificarse, no quieren humillarse. La familia es grande, aleluya, gloria a Dios, pero la mayoría son cristianos, algunos otros católicos, algunos otros sectarios, pero la mayoría que son cristianos son hipócritas. La mayoría porque no viven la palabra, no viven la obediencia, no viven la santidad, y como no han nacido del Espíritu, y algunos que nacieron y se volvieron atrás, no, esto es tan peor. ¿Qué nos dice entonces Isaías? Que a causa de la unción del Espíritu Santo, el yugo de pecado en tu vida, hermano, el yugo de pecado en tu vida, hermana, y el yugo de pecado en tu vida, amigo, si viene a Jesús, se pudrirá. Ese borracho, lema, sama, ese yugo no va a ser podrido si no viene a Jesús de verdad, con todo el corazón abierto. Y que le ponga también de su parte, con la ayuda de Dios, porque sin Dios no puede. Pero una cervecita no pone a tontear, una cervecita, y le pone enfrente de aquella cervecita y le hace un movimiento como mujer, se lo quebró. ¡Qué vergüenza estos hombrecitos! ¿Qué les cuesta botar ese basurero? ¡Qué desgracia, borracho que me oye! ¡Qué desgracia! Que un poquito de guaro, de licor, de cerveza. ¡Qué vergüenza! Cuando estés en el infierno y no te arrepientes, vas a decir, hubiera dejado este vicio maldito. Será tarde, pero si me estás oyendo, tienes vida. Hoy tienes una oportunidad de arreglar cuentas con Dios, porque no sabes el día de la muerte, ni el día que Jesús venga. A causa de la unción del Espíritu Santo, el yugo en la vida del hombre y de la mujer se pudrirá, será destruido el poder del Espíritu Santo en la vida de un hombre y de una mujer. A la verdad, Jesús, con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mire qué tremendo, qué terrible. Mire, el Padre Celestial bautizó a Jesús con el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu de Jehová está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido. El que te unge Dios con el Espíritu Santo. Aquellos que dicen que están en una iglesia pagana y que si estamos ungidos somos de... No, hombre, si no recibe el Espíritu Santo, ¿quién tienen esto? La del diablo. Porque donde no está el Espíritu de Dios está el otro, el Espíritu inmundo. Y no es por Dios que hacen las cosas, sino por el diablo. Y aquel que cayó en pecado y recibió el transexual que anda ahí hablando en lengua, no, hombre, si es caído está maldito, dice la Biblia. ¿Quién habla a través de él esa lengua? Los demonios.
Los demonios hablan lengua también, predicador. Claro. Si es que el diablo es padre de mentira, pues el diablo todo se limita a Dios. ¿Qué nos dice Juan 3, 5, 6? Juan 3, 5, 6. ¿Qué nos dice? Escucha bien para que no se deje mover y no sea engañado por el diablo. Juan 3, 6. Nos dice así su letra. Escucha bien. Juan 3, 5 y 6. Dice así. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, como aquel carnal que no recibió el Espíritu Santo, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y a donde va, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora el Espíritu lo guía. Ahora el Espíritu lo guía. Mira, Jesús dijo claro. Lo vamos a volver a leer por aquellos que no creen. Jesús dijo claro. De cierto te digo, de cierto te digo 2 veces, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo dijo Jesús. Si no eres bautizado en agua y no eres bautizado en el Espíritu Santo y fuego, para afuera. Para afuera. ¿Por qué? Jesús lo dijo claro, porque necesitamos nacer de nuevo. Eso simboliza nacer del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo era lo que no podía entender Nicodemo. Hay muchos Nicodemos en medio del pueblo que no entienden esto. Todo aquel que viene a los pies de Cristo, después de aleluya, gloria a Dios, estar un tiempo en la iglesia y reconocer que de verdad quiere seguir a Cristo y que de verdad deja el mundo, deja todo, ahora tiene que ir a las aguas para ser bautizado como Jesús mandó en Mateo 28, 19. No es como los Jesús solo enseñan, no. Aquí es como Jesús manda y enseña. Aquí lo que Jesús dijo, si obedece al pie de la letra, a muerte. Jesús dijo claro, en que el hombre se debe bautizar. Mateo 28, 19. Y por todo el mundo que hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, Jehová Dios de los ejércitos, en el nombre del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre, y en el nombre del Espíritu Santo, el Consolador, que el Padre envió en el nombre de su Hijo Jesús. Eso es el mandamiento que Jesús mandó y se obedece. Y entonces, aleluya, van las aguas que simboliza, aleluya, muerte, sepultura y resurrección. Ese cuando sale de las aguas, tiene que ser un hombre diferente ya. Si anda en el mundo y va a jugar pelota, viendo basura en la tele, hablaba mal, vestía como diablo, como mujer, vestía como mujer pagana, como hombre mundano, ahora ya no, porque ahora es nueva criatura, ahora es diferente. Murió el hombre viejo, fue sepultado, pero cuando salió, resucitó un hombre en espíritu y en verdad, que ahora ya no va a hacer lo que hacía antes. Ese es solo el principio, ese es el comienzo. Y ahora viene el Espíritu Santo y fuego, que es el que termina de purificar y de perfeccionar y de santificar esa vida de esa alma. Miren, el bautismo que Jesús dijo que sería bautizado, hablando del Espíritu Santo. Y para nacer de nuevo hay que ser bautizado en agua y en Espíritu Santo. Y el que no sea bautizado en agua y Espíritu Santo, si Jesús viene se queda. Y no tanto en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? ¿Por qué, aleluya, no tanto el bautismo en agua, sino en el Espíritu Santo y fuego? Dice la Biblia claro. Escuche bien. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que cuando usted nace del Espíritu, es bautizado con Espíritu Santo y fuego, usted jamás vuelve a hacer la misma chuleta de antes. A menos que usted sea bruto y se vuelva atrás. Pero jamás. Por ahí sigue esperando la caída del siervo, la atalaya de Jehová. Y esperando van a quedar, esperando, porque hay uno poderoso y grande para guardarnos sin mancha de pecado y sin caída en este mundo. Si dice la Biblia. Entonces, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ya no nos contaminamos con nada. Estas fiestitas de ahorita es basurero. Y la gente, ¿cómo anda de loca, Qué vergüenza. Los pastores mismos celebrando la cena navideña en la iglesia. ¡Qué vergüenza! Pero como son pelotas de carne, ¡son chuletas! Por eso solo en el basurero de la carne piensan, ¿por qué el diablo no hace 3 días de ayuno? Cerrando con una vigilia poderosa para que Dios bautice con el Espíritu Santo y fuego a esos carnudos. No, porque no les conviene. Ellos necesitan tener al pueblo ahí dormido. Dice la palabra, gloria a Dios, claro que necesitamos nacer de agua y de Espíritu. Aquel que ya nació de agua, gloria a Dios. Pero como Jesús manda en Mateo 28, 19, como Jesús manda, el bautismo católico no es bíblico.
Por ahí andan enseñando error también los Jesús solos, que si no te bautizas en el nombre de Jesús, te vas a ir al infierno. Ese basurero es invento de ellos, hombre. Esa es doctrina de demonios y de hombres. Aquí vamos a ver lo que dice Jesús en la Biblia. Mateo 28, 19 es el mandamiento que Dios dio, y si obedece, y no se haya engaño en la boca de Jesús, nunca. Seguimos, dice la palabra en Gálatas 5:16. A causa de la unción el yugo se pudrirá en la vida del hombre, en la vida de esa mujer. Así que esa mujer ya no va a volver a ser la misma. Esa, aleluya, gloria a Dios. Ese hombre ya no va a volver a ser el mismo jamás en la vida. Mire Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxismo, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que todo aquel que es carnal va a dar todas las obras de la carne, porque él no es nacido del Espíritu, es carnal, anda según la carne, y ese va para el infierno de cabeza. Si Jesús viene se queda, y si muere va para el infierno. Pero el que es guiado por el Espíritu, el que es nacido del Espíritu, este sí agrada a Dios, porque tales adoradores busca el Padre que adoren en Espíritu y en verdad. Y este va a dar los frutos el fruto del Espíritu, que es ¿qué? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí está la palabra, claro. Si de verdad la tarea es vivir por el Espíritu, va a andar por el Espíritu, y no va a andar por la carne. Todos estos hermanos y hermanas que me pueden oír y son paganos mundanos, usted es una chuleta de carne, usted es una pelota de carne, no se sienta mal, reconozca y diga, sí es cierto, yo necesito nacer del Espíritu. Mire, es que hay que reconocerlo. Yo lo reconocí, yo decía, Señor, en las oraciones, yo, Señor, aquí estoy, papá, aquí estoy, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido. La Biblia dice que todo aquel que nació de la carne es carne, y que la carne se va a quedar aquí, se irá al infierno, no va a heredar el reino de Dios. Así que yo quiero nacer del Espíritu. Mientras no nazca del Espíritu, Padre, la Biblia dice que yo soy un carnal, digo eso claro. Así que lema, sojalá y asama, yo quiero nacer del Espíritu, Padre mío, ser bautizado con el bautismo con que dijo Jesús que seríamos bautizados, y que a causa de la unción el yugo del pecado en mi vida se pudrirá. Padre, lema, sama, envía la promesa. Y ahí vino Dios, en una madrugada a raíz del alba me bautizó con el Espíritu Santo. Jamás volví a ser el mismo. Aquel que conocían antes como Santiago Orellana, ese diablo quedó muerto. Ese ya no existe. Ay, Samaya, Soja. Hoy existe un siervo de Jehová. Hoy existe una sierva de Jehová en esa mujer y un siervo de Jehová en ese hombre. Ese que era antes ya no es. Ese es el hombre carnal, animal, diabólico. Ahora existe el hombre espiritual. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el hombre. A causa de la unción, el yugo se pudre. Donde esté el Espíritu de Dios, allá hay libertad en ese hombre, allá hay libertad en esa mujer, allá hay libertad en esa iglesia, allá hay libertad en esa casa. No va a haber pecado. Por eso es difícil que uno vea pecado. Si que ya no vive uno, Dios vive dentro de uno. Así de claro es. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagar los deseos de la carne. Mire, el carnal va a hacer todo lo que la carne le pide, pero el espiritual va a hacer lo que el Espíritu le manda. Por eso es que uno ya no lo mira en el basurero de esta vida. ¿Por qué? Ahora uno es guiado por el Espíritu, no por la chuleta. Así que la carne no va a heredar el reino de Dios nunca. Necesitas nacer del Espíritu, amado hermano y hermana. Y amado amigo, te hacemos el llamado. Allá en la iglesia católica no te van a predicar esto nunca. En la iglesia católica no va a recibir nadie. Dios no está ahí. Ahí están los demonios, detrás de cada imagen son muchos demonios los que hay. Es la sinagoga del diablo. Aleluya. Entonces tienes que venir a Jesús. Tienes que salir corriendo de la gran ramera, de la iglesia católica. ¿Qué nos dice Ageo 1:14? Vamos a cerrar con este pasaje. Ageo 1:14, el profeta Ageo, ¿qué nos dice este varón? Dice la palabra: y despertó Jehová, Ageo 1:14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josarat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Esto es lo que pasa cuando viene el Espíritu de Dios en uno.
Emansoja y Asama. Aquel que no ha recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu está dormido. Ese espíritu que tiene ese hombre está dormido, ahí la carne manda. Pero cuando empieza la iglesia a someterse en oración y ayuno, vigilia, palabra, obediencia y santidad, y el pastor se para como verdadero pastor de Cristo, no como niñera del infierno, no como pastor del infierno, entonces la iglesia va a empezar a experimentar, aleluya, nuevas cosas, va a empezar a experimentar presencia de Dios, porque donde la iglesia es santa, perfecta, justa, Dios va a venir a ser morada en medio de ese pueblo. El Espíritu de Dios se va a pasear en medio de esa congregación y Dios va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego a ese pueblo. Entonces todos esos que están muertos y dormidos van a despertar de sus sueños, sus espíritus van a ser despertados. Y entonces esa gente ya no va a ser un ejército de huesos secos muertos en gran manera, sino que va a ser un ejército poderoso. Y eso es lo que no quiere el diablo. Por eso es que el diablo se sube a los altares y a través de los ministros está tolerándole el pecado a toda la gente. Si su pastor es un chuletudo que no reprende pecado, no confronta a su líder, su predicador, no exhorta el pecado, no reprende, usted puede andar como el mismo diablo, como la misma diabla, y se siente tranquila ahí en ese burdel, en esa casa de prostitución. Usted está en un lugar equivocado. Si no le gusta esta palabra, porque le hablamos así claro, sin andar rodeando, sin andar poniéndole sal y pimienta como los catochos, está perdido usted. Porque el que no ama esta palabra, que ni diga que me ama, dice Jesús, mi Padre no lo va a amar tampoco, y no tendremos y haremos morada en él. El que me ama mi palabra, mi Padre le amará, dijo Jesús, y vendremos a él y haremos morada con él. Vendremos, habla de varios, y entonces a través del Espíritu Santo vamos a hacer morada, dice el Señor. Pero si no ama la palabra, olvídese que Dios va a hacer morada, nunca va a hacer morada en usted. Si usted, hombre y mujer que me oye, la palabra le ofende, le molesta, no la ama, olvídese que Jesús y que el Padre Celestial van a venir a hacer morada en usted a través del Espíritu Santo. Usted nunca van a ser del Espíritu así. Y si usted no nace del Espíritu, va para el infierno de cabeza. Porque la carne no puede heredar el reino de Dios, necesita nacer de agua y de Espíritu. Pero no predicamos como predican los lucidanos, que dicen que si no es bautizado como ellos mandan, y que si no es bautizado en agua va para el infierno. No hablamos como ellos lo enseñan, en error. No, hablamos por la palabra. La Biblia dice claro que aquel que no nazca de agua y de Espíritu no va a entrar en el reino de Dios. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. Y lo que dice Jesús así es. Jesús no es ningún mentiroso, charlatán. Entonces usted necesita nacer de agua y de Espíritu. El predicador, yo ya nací de agua. Entonces ya no tenés que vestir como andabas antes. Ya no tenés que decir las malas palabras que hablabas antes. Ya no tenés que escuchar música mundana, porque esa chuleta fue sepultada, fue muerta y sepultada y salió una nueva criatura. Si sigues haciendo eso, no sos nada. Estás blasfemando el nombre de Cristo. Estás pisoteando la sangre del Cordero. Estás teniendo por inmunda la sangre del pato, pisoteando a Cristo Jesús. ¡Qué terrible! A causa de unción el chulo se puede ver. Entonces, donde el Espíritu de Dios está, allá hay libertad. Esos espíritus que están dormidos allí en el hermano, tienen que despertar. Porque el diablo se duerme a cualquiera, un espíritu dormilón que el diablo le pone al hombre y a la mujer, que aunque haya recibido, muchos parecen que no han recibido nada, porque el diablo se lo durmió, aleluya, facilito, con una tentación. Cayeron rendidos a los brazos del diablo, y el diablo los chiñó, les robó la cabeza y le besó la boca. ¡Qué vergüenza! Le mansoja la yasama, como que el que está en nosotros es cualquier cosita. Si el que está en nosotros es poderoso para guardarnos sin mancha de pecado y sin caída en este mundo. Si caíste por burdel, si caíste por aguado y flojo de Satanás. Estamos en una guerra donde la lucha no es contra sangre y carne, sino contra demonios principados. No podemos dejarnos dormir, no podemos dejarnos engañar por un diablo vencido y derrotado, pero como él de eso se encarga. A causa de la unción, el yugo se pudre en tu vida. Donde esté el Espíritu de Dios, allá hay libertad. En esa iglesia se va a mover la presencia de Dios. Tiene que haber sanidad, tiene que haber liberación, tiene que haber bautismo del Espíritu Santo. Si es iglesia de Dios, si es casa de Dios, puerta del cielo, y no sinagoga de Satanás, puerta del infierno, tiene que haber libertad, tiene que moverse la presencia de Dios, tiene que haber danza, lengua, lema, sama. Esto no se ve en la iglesia católica, esto no se ve en las iglesias paganas y liberales. Esto no lo va a ver nunca ahí. Esto lo va a ver en la verdadera iglesia de Cristo, aquella que es lavada con la sangre del Cordero y que es bautizada con el Espíritu Santo y fuego y que es sellada con el Espíritu Santo y fuego. La iglesia carnal, esa se queda aquí cuando Jesús venga. Esa no vuela. Jesús dijo claro, la carne no puede heredar el reino de Dios.
Por eso es necesario nacer del Espíritu, amado hermano y hermano. Estamos hablando a esos cristianos que ya tienen tiempo en el Evangelio. No estamos hablando de aquel que murió allá en la cruz, que se echó mano en el último momento de su vida. No estamos hablando de aquel que echa mano allá en el hospital. No estamos hablando de aquel que a la hora de su muerte Dios envió ahí, tuvo misericordia de él, envió a alguien y se puso a cuenta. Ese no fue bautizado ni en agua ni en espíritu. ¿Pero que va para el cielo? Va para el cielo, ¿y cómo? Si es que Dios tiene misericordia del que Él quiere. Ah, pues no, predicador, yo no soy bautizado en agua ni en espíritu y llevo años. Y yo, predicador, a mí me bautizaron en agua, pero en espíritu no. Y yo ya tengo muchos años en el Evangelio y ya estoy viejito. Yo creo que, olvídese, usted no tiene ninguna excusa. Usted es por aguado. Usted es por aguada, porque tanto tiempo, aleluya. Pero como las iglesias muertas y los predicadores muertos, hay razón. Por eso Dios les va a pedir cuenta a esos líderes, a esos predicadores, porque para ellos esto es emoción. Dios les bendiga, Dios les guarde, si Dios lo permite. Mañana estaremos aquí con palabra verdadera. Así que la paz de Cristo Jesús sea con cada uno de ustedes. Les amamos el amor de Dios y aquí la palabra de Dios se predica por amor a Dios y a las almas. Dios les bendiga, gloria a Dios.